Bienvenidos a la sesión de virtualedu.es de deberes de mates, V, cuarto de ESO, sesión de logaritmos, clase 1. Primero empezaremos con la definición de logaritmo y tenemos que el logaritmo de un número x es igual a, o quiere decir es el exponente al que hay que elevar la base, en este caso será 10, para que dé x. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos aquí logaritmo en base 10 de 100 y nos dicen que es 2. Logaritmo veremos que es lo mismo que una potencia escrito de otra manera. Esto hemos puesto, esto es igual a 2. Esto veremos que es equivalente a, cogemos la base 10, vamos a color verde, 10, la base. El exponente 2, el logaritmo es el exponente, el logaritmo es esto, esto de aquí es el exponente, esto de aquí es la base y esto de aquí se llama argumento, o el número, hemos llamado aquí, o el número x. 10 elevado al exponente, que es 2, lo vamos a hacer en color rojo, el exponente, pues el logaritmo, el 2, y esto tiene que ser igual a 100, 10 a la 2 igual a 100. Al número de aquí dentro. Si siempre es esto elevado a esto, da esto. Vamos a hacer otro caso. Logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3 y por definición hemos dicho que cogemos la base, que es 3, lo elevamos al logaritmo, que es el exponente, que es 3, y esto tiene que ser igual a el número que hay dentro, 27. Efectivamente, 3 al cubo nos da 27. 3 por 3, 9, por 3, 27. Tenemos aquí logaritmo en base 2 de 8, igual a x. No sabemos cuánto vale el logaritmo. Por definición, la base, el de aquí, 2, exponente x, igual a al número 8. De aquí podemos deducir 2 a la x para que sea 8, x, el exponente, tiene que ser igual a 3. Efectivamente, de 2 a la 3 a 8. El logaritmo de 100 hemos visto aquí es igual a 2. Si nos acordamos de 1, el logaritmo de 100 es igual a 2. Y la base puede ser 10. Si la base es 10, es un logaritmo decimal o logaritmos a secas. Logaritmo decimal. El logaritmo decimal, logaritmo en base 10 de 1000, 3. ¿Por qué? Porque veremos que efectivamente 10, la base elevado al exponente, que es 3, en este caso es 1000. Logaritmo en base 10 de 3. Cuando el logaritmo es decimal, de 10 se escribe sin el, no hace falta. O sea, el logaritmo de 35 o logaritmo en base 10 de 35 se escribe, es lo mismo que el logaritmo de 35. Si no ponemos nada, equivale a base 10. Igual que en una raíz cuadrada, si no pones nada, equivale a un 2, se supone, pues el logaritmo, si no ponemos base, es que es logaritmo en base 10. Entonces, seguimos con los logaritmos. Logaritmo. Hemos dicho pues que es el exponente. Acordamos con que es el exponente. Y vamos a seguir haciendo ejemplos. Logaritmo en base 2 de 32 igual a x no sé cuánto vale. Por definición, 2 a la x igual a 32. Estos casos sencillos, vamos 2 a qué exponente a 32. Pues 2 a la 1 es 2, 2, 4, 6, 8, 2, 2 y 6. X en este caso tiene que ser 5. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta igual a 32.
Si nos fijamos, vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner este logaritmo, en lugar de 32, esto es equivalente a 2 a la quinta. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el logaritmo en base de 2 a la quinta igual a... ¿Qué exponente hay que elevar 2 para que te da 2 a la quinta? Pues efectivamente es el 5. Bueno, cuando ya esto es así de sencillo, pues directamente no hace falta. Seguimos con más casos. Y ahora vamos a hacer, hemos hecho el logaritmo y por definición la potencia. Ahora vamos a convertir una potencia en un logaritmo. Operación reversible, como casi todo, como siempre en matemáticas. O una potencia en logaritmo. Por ejemplo, 3 a la cuarta igual a 81. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿De acuerdo? Pues esto, por definición, en logaritmo será el logaritmo. La base es el 3. El número que da 81. Y el logaritmo es igual a 4, el exponente es 4. Logaritmo base 3 de 81 es 4. Logaritmo, ahora tenemos, por ejemplo, que 10 elevado a, bueno, vamos a, en lugar de 10, un número diferente, el 6 elevado a 2 igual a 36. Pues por definición del logaritmo, el logaritmo, la base es 6, el exponente es el logaritmo 2 y aquí dentro el 36. Incluso el 36 lo puedo poner como 6 al cuadrado aquí. Logaritmo en base 6 de 6 al cuadrado efectivamente es 2. 2 es el exponente, aquí hay que elevar 6 para que me dé lo de dentro, el número de dentro. Aquí hemos puesto 6 al cuadrado. Vamos a poner, por ejemplo, 10 elevado a 1/2, que es un exponente fraccionario. 10 elevado a 1/2 igual a x. No sabemos ahora mismo cuánto vale. Podríamos ponerlo, pero no. Esto, por definición de logaritmo, nos dice que el logaritmo en base, en este caso es 10, de el número que nos da, esto sería 10 a la 1/2. Ah, no, aquí, perdón, lo que nos está diciendo es que x es igual, 10 elevado a 1/2 es igual a x. Luego el logaritmo en base 10 del número, en este caso el número es x, igual a 1/2. Efectivamente, si elevo 10 a la 1/2 me da lo de dentro. Ojo, aquí no confundimos este x con este del exponente. Aquí el x es el número que va aquí dentro. Logaritmo en base 10 a 1/2 igual a lo de dentro. 10 a la 1/2 sabemos que podría ser raíz de 10, por lo tanto, aquí sería el logaritmo en base 10, raíz de 10 será 1/2. 10 lo elevo a 1/2 y equivale a raíz de 10. Casos particulares. Seguimos con los logaritmos. Casos particulares. Y tenemos 1, logaritmo de la base igual a la base. Logaritmo de la base igual a la base. Fórmula general sería el logaritmo en base b de b igual a 1. Vamos a ver aquí esto qué significa. Vamos a poner un ejemplo que es como se entienden las cosas. Logaritmo en base 4 de 4 igual a 1. Logaritmo de la base. Aquí me he puesto logaritmo de la base igual a la base y no. Logaritmo de la base igual a 1. Logaritmo de la base igual a 1. Logaritmo de la base es 4 y efectivamente por definición 4 elevado a 1 da 4. 4 elevado a 1 da 4. Logaritmo de la base igual a 1, o sea, logaritmo 33 de 33 igual a 1. Logaritmo 5 de 5 igual a 5. Logaritmo 10 de 10 igual a 1. 5 de 5 aquí. Logaritmo de la base igual a 1. Segunda idea, logaritmo de 1 es 0.
logaritmo de 1 igual a 0. Logaritmo, no pongo nada, será decimal, de 1 igual a 0 me dice por definición. Vamos a ver. 10, que es el exponente, elevado a 0, da 1. Efectivamente, cualquier cosa elevada a exponente 0 dará 1. Logaritmo en base 3 de 1, 0. Logaritmo en base 7 de 1 igual a 0. 7 a la 0, 1. 3 a la 0, 1. Siempre el logaritmo de 1 será 0. Por definición de las potencias, igual que cualquier potencia a la 0 da 1, pues el logaritmo de 1 dará 0. Porque el logaritmo hemos dicho que es el exponente. Logaritmos es el exponente. Logaritmos. Seguimos con la explicación. Y tenemos logaritmo en base 3 de 27 igual a x. Por definición, 3 elevado a x, el exponente, igual a 27. Este lo hemos calculado ya antes y x tiene que ser igual a 3 para que se cumpla. Logaritmo en base 5 de 25 igual a x. Por definición, 5 elevado a x, el exponente, el logaritmo es el exponente, igual a 25. En este caso, hemos puesto casos redondos, sale x igual a 2 porque 5 al cuadrado igual a 25. Logaritmo en base 3 de 81 igual a x. Por definición, 3 elevado al logaritmo, que es x, igual a 81. 81 lo podríamos descomponer en factores primos y es 3 a la cuarta. 3 por 3 es una potencia de 8. En este caso, si 3 a la x es igual a 3 a la 4, directamente x igual a 4. Logaritmo en base 2 de 16 igual a x. Por definición, la base 2, el exponente, el logaritmo, x igual a 16. Volvemos a descomponer 16 en factores y 16 es 2 a la cuarta. Por lo tanto, si 2x igual a 2 a la cuarta, x tiene que ser igual a 4. Vamos a ver este mismo caso en lugar de logaritmo 2 de 16, el logaritmo en base 4 de 16 igual a x. Por definición, base 4, exponente x, aquí hemos puesto el mismo x, pero cada vez x es distinto, igual a 16. Ahora aquí he puesto 2 a la cuarta para que sea base 2, pero el 16 en base 4 es 4 al cuadrado. De tal manera que en este caso x, el logaritmo en base 4 de 16 es 2. Aquí tenemos dos logaritmos del mismo número, 16, y el exponente del 2 es 4 y el exponente del 4 es 2. Recordamos ahora el logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1. Hemos dicho que el logaritmo de la base es el 1. El logaritmo en base 7 de 7 igual a 1. Y el logaritmo en base 3 de 1 igual a 0. Y logaritmo en base 7 de 1 igual a 0. Siempre el logaritmo de 1 es 0. Seguimos logaritmo de una fracción. Hemos hecho logaritmos de exponentes ahora enteros, logaritmos de una fracción. Vamos a coger ahora fracciones sencillas simplemente el inverso de los números naturales, o sea, 1 partido por un número, 1 partido por b. Vamos a coger, por ejemplo, el logaritmo en base 6 de un sexto. Y logaritmo en base 6 de un sexto igual a x. Aquí podemos poner un paréntesis para que se vea que todo 6 a la x tiene que dar un sexto. Tengo que 6 a la x, por definición, 6 a la x, un sexto. Un sexto lo podemos escribir, sabemos por potencias y fracciones, que equivale a 6 a la menos 1. 6 a la menos 1 es 1 partido por 6. Y ahora tengo 6 a la x igual a 6 a la menos 1. Por lo tanto, x igual a menos 1. Casos concretos de cuando la fracción es el inverso de la base, pues es menos 1. Vamos a ver logaritmo en base 2 de 1 octavo. Esto será x. ¿Cuánto vale x? Por definición, base 2 elevado a x, el exponente, que es el logaritmo, igual a 1 octavo. Aquí de entrada vamos a descomponer el 8 en 2 al cubo.
Y ahora podemos hacer 1 partido por 2 al cubo equivale a 2 a la menos 3. 2 a la menos 3 es 1 partido por 2 a la 3. Y ahora tengo 2 a la x igual a 2 a la menos 3, donde x será igual a menos 3. X será igual a menos 3. O sea, puede haber logaritmos de una fracción. Vamos a hacer ahora logaritmo de número negativo. Logaritmo de números negativos. Vamos a, por ejemplo, logaritmo en base 3 de menos 9. Igual a x, por definición, la base 3 elevado a x igual a menos 9. ¿Qué número, qué exponente tengo que poner aquí el 3 para que esto me dé menos 9? Si pongo el 2, 3 al cuadrado igual a 9. Si pongo el menos 2, 3 a la menos 2 es 1 partido por 3 a la 2, 1 partido por 9. Pero en ningún caso el exponente me hace que una base positiva me dé negativo. Por lo tanto, esto en principio, por ahora, no existe o no tiene solución o no lo sabemos calcular. Logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. En posición por A tenemos el logaritmo decimal, que sea el normal, el típico que utilizaremos más a menudo, que es el logaritmo en base 10 y que, como es el habitual, se representa como logaritmos a secas. Hay otro logaritmo que se utiliza bastante, que es el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es logaritmo en base E, siendo E el número de Euler, que es E, número de Euler, 2,7, tiene más decimales, pero 2,72 vamos a poner. 2,72, el número de Euler. Entonces, logaritmo en base 10 de x era igual a, pues logaritmo en base de x será igual a a. Por definición, e, la base elevado al logaritmo, es el exponente, igual a x al número. E es el número de Euler, 2,72. Entonces, cuando el logaritmo, la base es el número de Euler, 2,72, entonces se llama logaritmo neperiano. Y se escribe, así como este logaritmo de 10 se escribe como logaritmo, el logaritmo en base E se escribe ln, directamente logaritmo neperiano. Entonces, logaritmo neperiano de 10 igual a x significará que la base E, 2,72, elevado a x igual a 10, al número. Logaritmo neperiano de 52 igual a x significa que la base E elevado a x igual a 52, al número de dentro. Vamos a hacer entonces ahora unos cuantos casos. Calcula logaritmo en base x de 64 igual a 6. Ahora vamos a aplicar siempre la definición. Ahora lo que no tenemos es la base, no sabemos si x es 1, 2, 3, 10 o lo que sea. Por definición, la base x elevado a 6 igual a 64. Yo 64 lo podría descomponer como 2 a la 6. En este caso lo hemos puesto para que dé exacto. 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64. Si esto es 2 a la 6, si x a la 6 igual a 2 a la 6, x es la base, tiene que ser igual a 2. X igual a 2. Podemos comprobar que el logaritmo en base 2 de 64, en vez de 64 pongo 2 a la 6, es igual a 6. Claro. 2 a la 6, 2 a la 6. Siempre es la base elevado al exponente y da lo de dentro. 2 a la 6, 2 a la 6 o 64. Logaritmo, seguimos, logaritmo en base x, no sé cuánto vale, de 81, me dicen que es igual a 4. Por definición ponemos siempre que x a la cuarta igual a 81. Vamos a ver 81 si se puede descomponer en potencias. 81 es 3 por 3, 3 a la cuarta. De ahí que, si x a la cuarta es igual a 3 a la cuarta, los exponentes son iguales, las bases tienen que ser iguales, x es igual a 3. Aquí pongo un 3 y 3 a la cuarta me da 81.
Logaritmo en base 5 de x igual a 2 tercios. Aquí, como veis, podemos calcular o tenemos tres incógnitas o tres posibles potencias. En una potencia tengo 10 a la 3 igual a 1000. Tengo la base, tengo el exponente y tengo el número o el resultado. En un logaritmo tengo la base, tengo el número, el resultado y el exponente. Aquí tengo la base, tengo el logaritmo. El logaritmo, recordamos que es lo que hay aquí a la derecha. Esto es el logaritmo. Logaritmo de algo, esto es la expresión logarítmica, igual a 6. 6 es el logaritmo, 6 es el exponente. Siempre el logaritmo es el exponente. Logaritmo de 5x igual a 2 tercios. Pues por definición, aplicamos la definición siempre. 5, la base, elevado al exponente 2 tercios, igual a x. De entrada, lo que podemos hacer por lo menos es esto, 5 a las 2 tercios, sabemos por raíces que es 5 a la 2 y el denominador pasa a índice de la raíz, raíz cúbica. Bien, esta sería x vale raíz cúbica de 5 a la 2. Esto también lo podemos expresar como raíz cúbica de 5 y todo al cuadrado. El cuadrado puede ir al 5 o puede estar fuera de la raíz. Bien, la cuestión nos pregunta cuánto vale x, qué número hay que poner aquí, pues será esta, la raíz cúbica de 5 al cuadrado, será el resultado. Logaritmo en base 2 de x igual a 10. Aplicamos la definición 2, exponente, el logaritmo 10, igual a x. Aquí, pues 2 a la 10, calculamos lo que diera, 2 a la 6 será 64, pues seguimos multiplicando y 2 a la 10 será esto. Bueno, siempre es 2 a la 10, el número de aquí dentro. Seguimos calculando ejemplos de logaritmos y tenemos, calcula logaritmo en base 2 de los siguientes números. Menos 8, 4, 1/4 y raíz cúbica de 32. Nos pregunta que hallemos estos valores. Pues vamos a poner logaritmo en base 2 de menos 8. Logaritmo en base 2 de menos 8. Vamos a poner un paréntesis para que se vea. Igual a x. Por definición, 2 elevado a x igual a menos 8. Hemos dicho que no existía el logaritmo de un número negativo, cuando era en el caso que hemos visto antes. Pero ahora vamos a ver. ¿Existe que 2 elevado a algo da menos 8? No. Vemos que x, si fuera 3, 2 al cubo, igual a 8. Y menos 3, 2 a la menos 3, igual a 1 partido por 2 al cubo, igual a 1 partido por 8. Para que diera esto tendría que ser menos 2 al cubo, pero la base, aquí vemos siempre el logaritmo, la base, en principio aquí vemos que es positiva. Pues si la base es positiva, esto no puede dar y no existe el logaritmo en base 2 de menos 8. Logaritmo en base 2 de 4, ¿qué número elevado, qué exponente hay que elevar el 2 para que me dé 4? Pues este es muy fácil, 2 al cuadrado, 4. Siempre hacemos así, 2 al cuadrado, 4. Logaritmo de 1/4. Logaritmo en base 2 de 1/4. Igual a x. Por definición, la base 2 elevado al exponente x igual a 1/4. 1/4 lo vamos a expresar como 1 partido por 2 al cuadrado y esto equivale a 2 a la menos 2. Vamos a hacer potencias y convertir una fracción en una potencia. Pues 1 partido por 2 al cuadrado igual a 2 a la menos 2. Ahora ya, si 2 a la x igual a 2 a la menos 2, x igual a menos 2. Aquí tenemos que x igual a menos 2. Vemos cuando la x es negativa, el exponente es negativo, lo convertimos en el inverso del número, 1 partido por 4. Y nos queda el logaritmo 2 de raíz cúbica de 32. Logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 32. Esto será igual a x. Por definición, la base 2 elevado al exponente x igual a raíz cúbica de 32. Lo que vamos a hacer es raíz cúbica de 32, convertirlo en 32 equivale a 2 a la quinta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Tenemos raíz cúbica de 2 a la quinta.
Esto, sabemos convertir una raíz en potencias, equivale a 2, el índice es el denominador, 2 elevado a 5 tercios. Y ahora tengo 2 a la x igual a 2 a la 5 tercios, de donde se deduce directamente que el x tiene que ser igual a 5 tercios. X igual a 5 tercios. Hemos calculado que esto de aquí, si aquí pongo un 5 tercios, es el exponente que hay que elevar 2 para que me dé la raíz cúbica de 32. Logaritmos típicos. Digamos que es bueno sabernos de memoria, que es el primero que hemos dicho, es logaritmo de 100 igual a 2. Este es importante acordarnos porque si logaritmo de 100 es 2, podemos deducir. Aquí falta el 10. 10 a la 2, 100. 10 a la 2, 100. Logaritmo de 100, 2. Logaritmo de 10, 1. Vale, 10 a la 1, 10. Logaritmo de 1000 igual a 3. 10 a la 3, 1000. Cada vez que le pongo 1, 2, 3, el logaritmo pasa 10, 100 y 1000. Y el logaritmo de 1.000.000 lo vamos a poner en lugar del logaritmo de 1.000.000 como logaritmo de 10 a la 6. Entonces es muy fácil. ¿Qué exponente hay que elevar 10 para que me dé 10 a la 6? 6. Si nos fijamos, el logaritmo de una potencia de 10, de 100, de 1000, equivale al número de ceros. Logaritmo de, vamos a poner 1, 2, 3, 4 ceros, pues es 4. Y si hubiera 8 ceros, pues 8, el logaritmo. Otros logaritmos típicos sería, hemos dicho el logaritmo de 10 es igual a 1. Logaritmo de un décimo. Un décimo es el inverso de 10, 10 a la menos 1. ¿A qué exponente hay que elevar 10 para que me dé 10 a la menos 1? Menos 1. O sea, si el 1 me da 10, el menos 1 me da un décimo. Y el logaritmo menos 2, 10 elevado a menos 2, 1 partido por 10 al cuadrado o 1 partido por 100. Y el logaritmo, para que me dé menos 3, de 10 será 10 a la menos 3, que es 1 partido por 10 a la 3, o 1000. Estos son los logaritmos típicos de 10 y de 1000. 10 y las potencias de 10. Seguimos con unos cuantos casos. Logaritmo en base 3 de 1 partido por 27 igual a x. Entonces recordamos que 1 partido por 27, el logaritmo en base 3 de 27 es 3 al cubo. ¿Qué exponente hay que elevar 3 para que me dé 1 partido por 3 a la 3? Seguimos aquí, ponemos logaritmo en base 3, 1 partido por 3 al cubo equivale a 3 a la menos 3. Y directamente, ¿qué exponente hay que elevar 3 para que me dé 3 a la menos 3? Pues menos 3. Logaritmo en base x de 0,5 igual a menos 1. Por definición, x elevado al exponente, que es el logaritmo, menos 1, igual a lo de dentro, 0,5. 0,5 lo vamos a convertir en fracciones, 1/2. Y 1/2 lo podemos convertir en 2 a la menos 1. Ya lo tenemos en potencia. Hemos convertido el decimal en fracción y la fracción, como era 1 partido por 2, el inverso de 2 es 2 a la menos 1. Ahora tengo que x a la menos 1 igual a 2 a la menos 1. Por lo tanto, x igual a 2. X, que es la base, igual a 2, que es la base de aquí. Porque si esto es igual a esto y el menos 1 es menos 1, logaritmo de 2. O sea, el logaritmo base 2 de 0,5 o de 1/2 igual a menos 1. Logaritmo en base x nos dicen que es menos 4. Pues por definición, la base, en este caso es 10, elevado a menos 4, igual a lo de dentro. 10 elevado a menos 4, lo de dentro. Y lo de dentro es x. ¿Cuánto vale x? Pues directamente 10 a la menos 4. Y 10 a la menos 4 sabemos que podríamos ponerlo como 1 partido por 10 a la 4 o también lo podemos expresar por 1 partido por 10.000. Es lo mismo. Por lo tanto, x es 1 partido por 10.000 o 10 a la menos 4. Bueno, lógicamente siempre lo de aquí, lo de dentro, es esto elevado a esto da lo de dentro. Esto elevado a esto da lo de dentro. Logaritmo en base a de b igual a c significa, por definición, que a elevado al exponente, que es c, igual a lo de dentro, en este caso, que es b.
Y una vez más, logaritmo de menos 10 igual a x, hemos dicho que no existe. Por ahora, si la base es positiva, pues no existen logaritmos de números negativos. Con esto acabamos esta primera sesión de logaritmos, que hemos explicado la definición y hemos hecho cálculo de distintos ejemplos de diferente tipo.